Gentlemen, I am frightened now. I wanna take them out. I look for you, but you're not there. I can feel the secret stalking me within the night. The shadows and the shadows there. My wanting heart yearning for the other side. Muy buenos días, bienvenidos todos a esta emisión de Semanario Internacional en Latinísimo TV. Saludamos a todos los televidentes que a esta hora se conectan con nuestra transmisión y por supuesto también a un panel que hoy tenemos de lujo. Camilo Florido en los Estados Unidos, muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Un saludo muy especial para todo el equipo de Latinísimo TV, a nuestro invitado, concejal Diego Cancino, a todos a Beto, a Carolina, a Guillermo. Bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia de Latinísimo TV. Aquí en Estados Unidos, bueno, amanecemos un día normal. Aquí en Carolina del Sur sigue avanzando todos los procesos de vacunación, buscando que se vacunen más de 2 millones de ciudadanos al día. Esa es la expectativa y la meta que se tiene para el día de hoy aquí en los Estados Unidos. Gracias, Camilo. También en España está con nosotros Antonio Martínez Iniesta. Antonio, buenas tardes en España. Buenos días, buenas tardes desde aquí de España. Un placer más estar un lunes más con todos vosotros. Buenos días, Camilo, Diego, Beto, Daniel. Un placer estar un día más por aquí con todos vosotros. Y para cerrar el saludo pues a la mesa de análisis y de periodistas internacionales está Beto Díaz en Bogotá, director de Palabras Más, bloguero del periódico El Tiempo. Beto, ¿cómo amanece usted hoy en la capital de la República? Un saludo a usted, Daniel, y bueno, acá amanecemos en Colombia con la noticia que archivan la investigación contra el fiscal Francisco Barbosa por su viaje a San Andrés. También, digamos, la entrevista que dio este fin de semana a la revista Bocas el ministro de Defensa, Diego Molano, en donde dice que los casos de falsos positivos es una estrategia para dañar la imagen de las fuerzas militares. Con eso amanece Colombia el día de hoy. Un saludo a nuestros invitados e invitadas y a todos los que se conectan a esta hora a través de Latinísimo TV. Un saludo a Camilo, a Antonio y a usted, Daniel. Gracias, Beto. Y quiero decirles que están 2 invitados en este momento en sala. Precisamente se trata del concejal de Bogotá, Diego Cancino, quien hizo una seria y grave denuncia de una situación que pues, se presentó en el CAI de Soacha y que consternó a todo el país. También está con nosotros Guillermo Sánchez. Guillermo es exdiputado del Centro Democrático del departamento de Boyacá, asesor del Ministerio de Defensa y pues claro, al trabajar en el Ministerio de Defensa, digamos que hoy es un invitado muy apropiado para el tema que vamos a abordar, que tiene que ver precisamente con la policía y los derechos humanos. Guillermo Sánchez, buenos días, bienvenido a Semanario Internacional. Guillermo. Diego Cancino, concejal, buenos días, bienvenido a Semanario Internacional. Daniel, mil gracias por la invitación. Un saludo cariñoso de reconocimiento a Carolina, a Vivian, y otro saludo también de reconocimiento inmenso al maestro Beto, a Camilo y a Antonio. Mil gracias por esta invitación. Concejal Diego Cancino, precisamente para empezar a abordar el tema, mientras conectamos también con el otro invitado que tenemos en sala, que es Guillermo Sánchez,
¿Qué fue lo que pasó en el CAI de Soacha para generar un contexto, Antonio que está en España, Camilo que está en Estados Unidos, un contexto internacional? ¿Cómo fue esta situación que se presentó en el CAI de Soacha, en donde pues muchos jóvenes, digamos, en total 8 jóvenes muertos, 11 heridos, dejó un incendio terrible que se presentó en un CAI de la policía y que digamos que todavía no nos recuperamos y quisiéramos no nos recuperamos de ver una situación como esta desde la opinión pública nacional. Quisiéramos que usted nos explicara, concejal Diego Cancino, cómo se puede presentar una una situación de estas en una estación de policía, cómo pueden morir 8 personas encerradas sin tener, o sea, ningún tipo de ayuda, estando dentro de un CAI de policía. ¿Qué fue lo que pasó? Todavía no podemos entender esta situación y si no es fácil de entender para nosotros como colombianos, mucho menos para la comunidad internacional. ¿Usted nos podría dar el contexto de la situación que se presentó en Soacha, concejal? Claro que sí. Soacha es un municipio cercano a Bogotá, es un municipio adjunto, hace parte del departamento de Cundinamarca, y empiezo por el final. Hace más o menos 3 semanas, 2 semanas y media, la Fiscalía imputó a 3 policías, a una subcomandante y a 2 patrulleros de homicidio doloso agravado por omisión. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo un asesinato. Eso quiere decir que fue intencional. Eso quiere decir que fue muy grave y que fue por omisión, es decir, que habrían podido evitar las muertes de esas personas y que por intención no lo hicieron. O sea, toda la imputación que hace la Fiscalía es de una gravedad mayúscula, porque ya no es, digamos, un concejal haciendo control político, sino que todas las preguntas que nosotros hicimos en su debido momento, pues la Fiscalía ya nos respondió al menos con 3 casos de policías. Y la Procuraduría pues nos va a responder en algunos días o pocos meses, porque también hay una investigación con un grupo élite de una investigación preferente. En total hubo 11 heridos y 8 jóvenes fallecidos, según lo que nos reporta la Fiscalía y la Procuraduría, según las investigaciones que ellos han hecho. Muchos de estos muchachos no debían estar ahí, o debían estar libres, o debían de estar ya en un sistema carcelario formal. Esa es la primera cosa. Estaban hacinados en una celda, según los reportes que calcularon la Procuraduría, de 2.5 por 2 metros. Es decir, ustedes imagínense una habitación de 2.5 por 2 metros, mínimo con 11 personas. Si eso no es hacinamiento, yo no sé qué es hacinamiento. ¿Por qué digo que es hacinamiento y por qué hago esa aseveración? Porque el abogado de uno de los policías ante la Procuraduría tuvo, digamos, la audacia de preguntarme a mí que yo cómo sabía que era hacinamiento. Y le dije, yo no lo digo, lo dice aquí el mismo procurador y el mismo fiscal. 2 metros por 2 metros, así sea una persona, ya eso es, digamos, una habitación. Claro. Estas personas estaban recibiendo concejal. Bueno, mientras retomamos la señal con el concejal Cancino, quiero darle la palabra a Beto Díaz en Bogotá. Sí, Daniel, no, quisiera, mientras retomamos al concejal Diego Cancino, pues muy grave lo que acaecía o acaeció en este CAI. Digamos que negligencia, también preguntar, creo, ¿por qué se encontraban estos jóvenes allí retenidos? Daniel, creo que es importante también para el contexto conocer qué estaba pasando, por qué fueron llevados al CAI, pues para poder dar un contexto de todo lo que estaba sucediendo, qué pasó con los policías, por qué no los sacaron en el momento que era. Creo que la audiencia está esperando, digamos que nuestros invitados, por supuesto, claro, Daniel. Sí, para poder... Sí, para poder sí. hilando un poco el tema y mirar hasta dónde de verdad la responsabilidad le cabe a la fuerza pública, aunque no somos nosotros los que juzgamos, pero sí poder hacer un contexto
completo, diría yo, Daniel. Claro que sí, Beto. Bueno, hoy estamos con pocas palabras, pero sin duda alguna es una situación que extremece a la comunidad internacional. También por eso invitamos a Guillermo Sánchez, que es asesor del Ministerio de Defensa. Yo lo vi entrar a la sala, pero no lo vemos acá en este momento ya en sala. Y esperamos precisamente esa respuesta, porque pues lo que buscamos nosotros en este espacio, Antonio, es generar el análisis con las distintas perspectivas, ¿no? Ya acá está ingresando nuevamente el concejal Cancino y yo le cedo la palabra en este momento a Camilo Florido en la costa este de los Estados Unidos. ¿Qué le preguntaría usted al concejal Diego Cancino, estimado Camilo Florido? Daniel, muchísimas gracias. Pues yo creo, bueno, aquí le hemos dado toda la responsabilidad pues, a la Policía Nacional. La policía, en primer lugar, pues claro, tiene una posición de garante porque pues de alguna manera estos seres humanos ya estaban bajo su responsabilidad. Pero la pregunta de pronto hacia el concejal es que si se ha verificado, si existe una falla integral en el sistema judicial que tenemos en Colombia. Desde el momento en que capturamos a un ser humano, todo ese protocolo está fallando. Esa es mi pregunta. Miremos a ver, hagamos un análisis. Claro, pasó en una estación de policía. Claro, en ese momento estaba la posición de garante de la Policía Nacional. Pero ¿por qué una persona a veces dura más de 8 horas en un CAI retenida? Si nos hacemos todas esas preguntas, a ver si encontramos dónde está el problema y qué está fallando en el sistema judicial colombiano. Sí, Daniel, qué pena que se me cayó la señal, no sé por qué, pero decirle al profesor Florido, digamos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y no podemos, digamos, al menos en las afirmaciones que hagamos, coincidir las dos afirmaciones como para amilarar una y justificar la otra. Una cosa es que el sistema judicial de Colombia tenga fallas enormes, que hay unos costos de transacción, que los niveles de impunidad son muy altos. Eso es una cosa. Pero la otra cosa totalmente diferente, pero totalmente diferente, es que en ningún caso, óigase bien, en ningún caso debería haber un homicidio doloso, agravado, por omisión, por parte de nadie, pero mucho menos de la policía. Porque es que la policía en general vino al mundo a cuidar la vida, a cuidar la democracia y a defender la paz. Pero mucho más cuando tiene personas bajo su custodia. Y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Constitucional y lo hizo el derecho internacional. En ese momento esos muchachos estaban bajo responsabilidad de custodia, eran responsabilidad de ellos. Luego entonces, independientemente de la justicia, porque ahí no es de justicia, no. O sea, no es que hubieran tenido que llamar al fiscal Barbosa investigado hoy, fiscal, ¿me da permiso de coger una manguera para apagar el incendio? No. O procurador, o operador jurídico, discúlpeme, es que no sé cómo prender esto. No. O hacer un cordón de seguridad, como nos lo van a confirmar ahorita Vivian y Carolina, para que no entraran las mamás. Eso no depende de la justicia, perdón, el profesor Florido. Eso depende de una voluntad. Y esa voluntad, termino con esto, profesor Florido, que yo lo deje hablar, esa voluntad ya está testeada por la Fiscalía. O sea, cuando usted dice homicidio doloso es que hubo intención. Ahora, la discusión del tema judicial tenemos que darla, pero no sé si sea el momento acá, porque acá hay una cosa mucho más grave. Acá hubo 8 muertes que están tipificadas como asesinato que se habrían podido evitar. Y eso no es un caso, como usted lo pone, perdóneme, un casito así en San Mateo, no. Es que cada vida, profesor Florido, es de un valor impresionante aquí en la Conchinchina. Pero además es que se han venido dando, perdóneme. Pasó el 4 de septiembre, pasó el 7 de septiembre, y cada mes o cada 3 semanas yo recibo denuncias de tortura, de que le pegan a una mujer en Bosa, en los senos. Al esposo va a la 4ª cirugía, y a la hija le desfiguraron el tabique. Y expresiones como estas yo recibo cada 3 o 4 semanas. Hace un mes, a un muchacho de la Universidad de los Andes, en la 180 con autopista. El muchacho ahí lo cogieron, lo confundieron con un ladrón, lo metieron durante 3 horas en una estación, pero a darle pata limpia, pero pata limpia.
el comandante de Usaquén le dijo, ese no es. Y el patrullero, no contento con eso, siguió dándole pata, apagó la luz y después le dijo, ay de que usted hable. Entonces, claro que hay una falla judicial, pero también aquí hay una falla de doctrina y en la estructura institucional de la policía. Y lo más grave, profesor Florido, lo que nosotros nunca podemos hacer es no admitir, no asumir la gravedad de lo que pasó en San Mateo. Porque entre otras, perdonen que lo diga con vehemencia, actitudes como esas lo que hacen es intensificar el dolor de personas como Vivian y Carolina que están acá y que se han dado un lapo para que este proceso no quede en la impunidad. Ahí valdría la pena retomar precisamente cuando se desconectó, señor concejal, las preguntas que hacía sobre todo Beto, y preguntaba cuáles fueron las causas, bueno, por qué estas personas estaban en esta estación de policía. Y mi pregunta era muy simple. Era, por ejemplo, uno sabe que existen unos parámetros establecidos para la Policía Nacional de poder tener unas personas en una estación de policía y de acuerdo pues a su comportamiento o si se ha cometido un delito, pues eso tiene que tener un procedimiento. Claramente en ningún momento hemos dicho que hay una posición de garante y cuando ya una persona está al interior de una estación de policía hay una responsabilidad por parte de la institución que protege, en este caso pues la Policía Nacional. Pero sí es importante hacernos estas preguntas para poder de todas maneras que este tipo de situaciones pues no se repitan en el futuro. Y prevenirlas. Y usted tiene razón, profesor Florido. Hay muchas personas que ahí, según el proceso judicial, yo no soy abogado, no debían estar ahí, o porque debían estar libres, o porque debían estar en un sistema carcelario. Y por, digamos, fallas en el proceso judicial y en el proceso policivo, pues estaban ahí. De hecho, uno de ellos ya iba a entrar a la JEP a los 2 días, al día y medio, 2 días. Bernardo se llamaba. Para contextualizar, cuando se habla del delito doloso, quiere decir que una intención de asesinar a estas personas. ¿En dónde se basa esa teoría? Ustedes que han investigado ese tema. Bueno, pues yo no soy abogado, yo estudié filosofía. La teoría sale de una imputación que hace la Fiscalía hace 3 semanas a la subcomandante de la estación de policía y a 2 patrulleros. Y lo que básicamente dijo la fiscala es, aquí hubo un homicidio, o sea, hubo un asesinato, no fueron muertes espontáneas. Y lo que yo entiendo, pero habría que hablar con un abogado, digamos, penalista, que eso es de una sofisticación impresionante, es que atan en este caso la intencionalidad con la omisión. Es decir, habrían podido evitar la muerte de estos muchachos y como habrían podido evitar la muerte de estos muchachos, intencionalmente se hizo algo para no salvarles la vida en el momento en que estaban en las manos de esos policías. Concejal Cancino, yo creo que acá hay 2 protagonistas que hay que escuchar y que hay que decirlo. Lamentablemente, la posición del gobierno Duque no puede ser no escuchar a las víctimas, no puede ser salirse de la sala y dejarnos a todos acá con los crespos hechos, literalmente, que es la posición que está asumiendo el asesor del Ministerio de Defensa, Guillermo Sánchez, quien estaba confirmado en esta sala y quien en este momento no nos da ninguna respuesta frente a esta situación. Que acá tampoco no es un escenario para atacar a nadie. Acá ha estado también María Fernanda Cabal, el propio senador Ciro Ramírez. Acá han estado también del Centro Democrático, Galán. En Semanario Internacional han estado todos los escenarios, Beto Díaz, o dígame usted si no es así. Pero ante un tema tan delicado como este, queda un poco la sensación de que no Guillermo, sino, no sé, podría haber sido otro funcionario del Ministerio de Defensa o de la policía, que no quieren escuchar a las víctimas, que no quieren responder, que quieren de alguna manera estigmatizar. Y eso es lamentable. Por eso me parece a mí, concejal Diego Cancino, que es muy importante darle el protagonismo aquí a las víctimas que también están en sala. Saludamos a Carolina Ordóñez. Carolina, bienvenida a Semanario Internacional. Carolina. Hola, buenos días. Puedes abrir la cámara. Carolina, estamos en el análisis profundo de la situación que se presentó en el CAI de Soacha. Cuéntenos
ustedes crearon un movimiento ciudadano que se llama Rosa Negra. ¿Cómo nace Rosa Negra y qué significa Rosa Negra? ¿Y por qué nace este movimiento, Carolina? Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación. Rosa Negra es un colectivo que fundamos con Vivian, mi compañera que está al otro lado. Nace a raíz de la tragedia del 4 de septiembre del 2020. Tiene el emblema es una rosa, como bien se ve, caí en un CAI, porque fue allí donde se cometió este absurdo crimen por la omisión de la policía, por no salvaguardar la vida de los chicos que fallecieron allí y de los 3 que quedaron vivos. No les dieron su derecho a la vida, como se sabe muy bien. La policía estaba como ente galante de ellos, eran los que los tenían a custodia de ellos y no hicieron nada por prevalecer estas vidas. Carolina, ¿cuántas personas hacen parte de Rosa Negra? Y digamos que en medio de este dolor, ustedes, sus derechos fundamentales, ¿sienten que han sido escuchados por el Estado o hay ausencia de Estado frente a la situación que se presenta con sus familiares que estaban en el CAI de Soacha? Estamos las dos voceras, Vivian, mi persona y las 11 familias más que están en este grupo. Tenemos también otros chicos que nos ayudan, son voluntarios en el proceso del colectivo, son más o menos 8 personas. Estamos abiertos a que se sigan sumando más personas. Y en cuanto a la pregunta que me haces, no hemos recibido una voz de aliento del Estado. Acá simplemente en sus momentos, Einer, uno de los concejales de acá de Soacha, trató de hacer mediática la noticia, pero con tal mala suerte que fue amenazado, entonces no se pudo dar a conocer en su momento. 2 meses después, con ayuda del concejal Cancino, se hace evidente esta noticia tan trágica después de todo lo sucedido en septiembre, porque primero se dio a conocer la fatídica muerte también de Javier Otoñez, los casos del Verbenal, de Suba, de Usaquén, y la tragedia del 4 de septiembre era un secreto, nadie la conocía hasta que Diego Cancino hizo esta noticia. Nosotros no hemos recibido de parte de Juan Carlos Saldarriega, el alcalde de acá de Soacha, ni siquiera un sentido pésame. Tampoco se han pronunciado, como bien se sabe. La respuesta en su momento del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, él dijo que rechazaba y que era un desprestigio que estábamos haciendo para la policía, cuando nosotros como víctimas no estábamos haciendo eso. Lo que queríamos era, y lo que queremos llegar es a una justicia, a una verdad, a que nos aclaren los motivos del por qué este fatídico hecho. Acá lo vemos, ¿no? Lo dijo Infobae, pues que en paz descanse el exministro de Defensa, pero que lo dijo, lo dijo. Muertos en CAI de Soacha, gobierno habla de politiquería y minúsculos abusos policiales. Pues le damos la palabra a Antonio Martínez Iniesta, que se encuentra en España. Antonio, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes desde España. La verdad que es estremecedor, ¿no?, escuchar todo lo que nos traslada Diego. Y desde Europa, pues como que vemos todo esto con cierto estupor, ¿no? Que pasen ciertas cosas así de abusos tan flagrantes a los derechos humanos y universales que deben ser respetados, pues lo vemos de verdad que cuesta entrar en razón, ¿no?, en pleno siglo XXI. Enhorabuena, Vivian, Carolina, por el trabajo que realizáis. Una pena que un político como Guillermo Sánchez, pues bueno, no esté hoy con nosotros, que creo que es su deber estar aquí poniendo de relieve y defendiendo, ¿no?, 8 víctimas, 8 vidas humanas, que estamos hablando de vidas humanas, ¿eh?
Yo le quería hacer mención a Diego, investigando y leyendo sobre el tema. Estos chicos días atrás se venían quejando, ¿no? de que les dejaban sin comer, les pegaban, les quitaban los implementos de aseo. ¿Cómo no se hizo nada antes? ¿Cómo se dio lugar o se dio lugar a llegar a ese punto, ¿no? Y luego, por otro lado, parece ser que han señalado a 3 policías. 3 policías son los que han cargado con todo esto. Yo no sé si Diego, que tendrá más información sobre esto, es así. Para empezar, parece ser que no están en la cárcel, están en arresto domiciliario, parece ser. Si no, Diego, que ahora me corrija. Y claro, a mí me cuesta, esto pasa lo de siempre, ¿no? Quizá carga el que menos culpa tiene. Hay unos órdenes jerárquicos por arriba que son los que mandan y son los que tienen esa responsabilidad de los que hacen los de abajo. Yo no sé si ahí hay una cadena que mucha gente que se lava las manos, ¿no? Porque ahora mismo, conforme nos contaba Diego, de que paran el coche y empiezan a palear a un muchacho o tal, bueno, esos policías rasos cumplen órdenes. ¿Quién da esas órdenes? ¿O quién deja y quién permite que se actúe así? Antonio, mil gracias y un placer volver a estar juntos en conversaciones. El placer es mío. Voy a tratar de empezar con una reflexión que he hecho y que hice el día que imputaron a la subcomandante y sin querer, digamos, de ninguna manera como amilanar o defender la impunidad. Pero empiezo con una cosa que me dijo Caro. Caro me dijo, a mí lo que me parece infame es que a los muchachos que están sobreviviendo los mandan a Casillas Meta 3 días antes de que a estos muchachos policías les den casa por cárcel. A los muchachos que mandan a Casillas Meta siguen quemados, necesitan, digamos, curaciones. Infringieron la ley, cometieron delitos y tienen que pagar, no pueden quedar en impunidad. Pero que no les garanticen el derecho a la salud y que a las 3 de la mañana lo manden a una cárcel, a un sitio con un calor tremendo en medio de esas quemaduras, pues uno diría, aquí no es lo más recomendable. Y a los otros muchachos policías los mandan a casa por cárcel. Entonces Carolina ahí señalaba, con justa razón, pues esto es una injusticia grave. Y yo en eso estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber, digamos, un mismo criterio. Pero cuando imputaban a esta muchacha, yo decía, esta mujer cometió un error brutal. Esta mujer habría podido evitar ese homicidio. Esta mujer era responsable de todos los muchachos policías que estaban haciendo eso. Y esa mujer, digamos, tiene un temple impávido en muchos casos. Nosotros la vimos en varios homenajes que fuimos con Carolina y Vivian. Pero a esa mujer se le dañó la vida. Entonces la reflexión también, que digamos recapacito y un poco lo que nos decía el profesor Florido también puede tener razones, aquí nosotros necesitamos también repensarnos nuestra institución a fondo. Porque acá hay muchas circunstancias, Antonio, frente a tu pregunta. ¿Cómo sí que hubo, Daniel, pero ¿puedo redondear la idea? No, sigue, qué pena. Sí, claro. Sí, claro. No, sí se puede. Sí, ¿Cómo, frente a la pregunta que me parece una profundidad muy grande, y es ¿cómo pasa esto? Y entonces lo grave es que quizás aquí en serio hay una cosa institucional, un tema de mando, como tú dices, como lo que llaman el derecho internacional, una responsabilidad de mando. Porque acá hay un mensaje muy grave, lo que nos acaba de leer Daniel, que la segunda frase, que yo le tomé una foto, la segunda frase, porque el ministro me echó un sablazo impresionante en medios, el exministro que en paz descanse, pero que esos eventos habían sido minúsculos, eso lo dijo en otro medio, yo no había escuchado eso hasta ahora. Gracias, Daniel, por compartirnos eso. Eso es de una gravedad tremenda frente a tu pregunta, Antonio. ¿Por qué? Porque lo que está haciéndole la policía es una patente de corso para hacer este tipo de eventos, porque estos eventos son minúsculos. La autoridad máxima de las fuerzas policiales y militares. Eso es muy grave. Y de ahí para abajo, ¿qué pasa con la responsabilidad de mando? El comandante de Cundinamarca prácticamente me amenazó, y el alcalde Saldarriaga. Es que las declaraciones del alcalde Saldarriaga y del presidente del Consejo de Soacha
son absolutamente escalofriantes, de una insensibilidad impresionante. Entonces, ahí hay una serie de temas, pero por otro lado, estos muchachos los estaban amenazando, parece, días antes. Entonces les estaban diciendo, ojo, no van a salir vivos. Tan es así que en un video que nosotros tuvimos hace menos de un mes, mes y medio, se dice en ese nuevo video que nosotros sacamos, cumplieron, nos mataron, nos mataron, nos mataron. Y eso es escalofriante, porque ese muchacho muere. Ese muchacho muere. Y entonces como si estuvieran cumpliendo una... Entonces acá hay una serie de temas de estructura, pero no, también uno tiene que tener en cuenta que, claro, estas personas tienen que pagar esa responsabilidad, pero no es contra esa persona particular también, porque en muchos casos hay que decirlo, y yo lo digo con todo y lo fuerte que he sido contra la policía, como muchos muchachos, la mayoría que infringen la ley son más víctimas que victimarios por el contexto social, pues muchos de esos policías, también hay que decirlo, quizás son más víctimas que victimarios en muchos contextos. Nosotros tenemos que repensarnos nuestras estructuras democráticas y nuestras interacciones democráticas. Y esa es una reflexión profunda que nosotros nos tenemos que dar. Antonio, ustedes se tuvieron que ver a la cara y reconocerse y decir, pues pucha, o seguimos en un régimen de 40 años, ¿cuánto fue Franco? Y nos seguimos matando hasta decir no más. O jue madre, ¿cómo reconstruimos la democracia? Y en esos momentos extremos, pues España, Alemania dijeron, no, pues hagámosle. A nosotros yo creo que nos falta reconocernos y decir, pues pucha, aquí nuestra apuesta es de gran envergadura. Y es una apuesta cultural muy honda. Porque uno de esos muchachos que está haciendo cosas tremendas, que eso no se justifica para nada, pues podría haber estado en alguno de los dos lados. Pero bueno, ahí, Diego, creo que entraríamos en algo, como tú dices, de mucha profundidad, ¿no? Porque ahí a lo mejor estamos hablando de un defecto de forma de Estado de Colombia. Porque como tú bien hacías... Claro, ese es el punto, Antonio, y para allá es para donde vamos. ¿Cómo es posible o sea, pareciera que la política del gobierno del presidente Iván Duque es hacerle quite a los temas donde hay culpabilidad y guardar silencio y no asistir ni siquiera a los debates? Porque realmente, a ver, yo digo, el que nada debe, nada teme, pues dé la cara. Diga al gobierno del presidente Iván Duque, bueno, se va a investigar, si hubo un error de la institución, acéptelo, pero no pisotee a colombianos, a ciudadanos que tienen cédula de ciudadanía, no los pisotee, no los escupa. Mire lo que reconozca el dolor, no reconozca el dolor, que es lo grave, que no se reconoce. Lo que está pasando con Ginette Bedoya. Pero tampoco podemos, me perdonan ustedes, pero no podemos irnos también al otro extremo y es estigmatizar a las fuerzas militares. Pero teníamos acá un invitado del Ministerio de Defensa y no está. ¿Eso qué es? Pero a lo que voy es a lo siguiente, es decir, usted está hablando, evidentemente el problema es de fondo, señores. El problema es que aquí se ha hecho una política de vigilancia totalitaria en donde se invierte en armas, cámaras y demás. El fondo es que deberíamos estar haciendo una política de empoderamiento personal. Para matarnos entre colombianos. Esta mañana Julio Sánchez Cristo le preguntó al ministro de Defensa, Diego Molano, que cómo iba la compra de los nuevos aviones de guerra que van a costar un ojo de la cara al gobierno de Colombia, y que cómo iba el tema también, y que cómo veía él la legalización de la marihuana en Nueva York. Acá están armando un ejército para que nos matemos entre colombianos mientras la marihuana se está legalizando en Nueva York. Ahora, lo que está pasando con Ginette Bedoya es desastroso. Es ver a Camilo Ospina ante la CIDH con esas posiciones arrogantes es lo mismo que está pasando acá en el CAI de Soacha con estas mujeres y con estas víctimas. A mí me gustaría escuchar a Vivian, por ejemplo, preguntarle a Vivian, que también es víctima, que también es una lideresa social, es una mujer que está allá en el ojo del huracán, porque ya debe estar estigmatizada, ya debe estar chuzada por la policía, ya la deben estar siguiendo. Yo quisiera preguntarle a Vivian, usted como colombiana, ¿usted tiene cédula de ciudadanía, Vivian? ¿Usted tiene cédula? Claro, total. Sí tiene cédula, ¿cierto? ¿Y usted cree que se le han reconocido sus derechos como colombiana? ¿Que usted vive en un estado que es legítimo,
donde la constitución política se cumple y a usted le cuidan sus derechos igual que lo harían con un ministro o con un alto dignatario? ¿O usted qué siente en este momento como víctima y como una persona que perdió a uno de sus familiares en ese CAI de Soacha? No, para nada. Realmente, bueno, me voy a devolver. Primero que todo, buenos días a todas las personas que nos escuchan y que nos ven atentos en una acción de empatía, ¿no? Porque realmente es que esto es así. Entonces, primero que todo, quería como redondear un poco las cosas que ustedes han hablado que me parecen pues súper importante aclararlas, ¿no? Ya teniendo la oportunidad, ¿no? Y cuando ustedes, siento que cuando ustedes preguntan, los muchachos, ¿por qué estaban ahí? Realmente es que siento que esto no es relevante para el caso. ¿Por qué? Porque volvemos a ser estigmatizados, ¿sí? Porque es que toda vida es valiosa para nosotros como víctimas de los familiares que murieron allá y representando también a los que quedaron sobrevivientes. Lo más importante es que el gobierno era garante de la defensa de los derechos humanos de los muchachos. Se le vulneró el derecho fundamental a la vida. Cuando ustedes dicen que delito doloso, ¿qué es? Yo me acuerdo en una de las primeras acciones de memoria que tuvimos ahí al frente del CAI, yo me acuerdo que yo le decía a los uniformados, policías negligentes. Y policía negligente es, Dios mío, Señor, lo he dicho, es que yo no puedo ver un pajarito que se esté quemando porque yo como reacciono como ser humano, ¿sí? También quería redondear la idea de lo del gobierno nacional, la política del gobierno nacional. Y les quería hacer un contexto también que me parece súper importante traerlo a la mesa. Sí. Y es que más que el nacional ha sido el municipal. ¿Por qué? Porque con el nacional al menos pues tenemos a Diego que claramente nos ha representado, las organizaciones sociales de Bogotá, las de aquí de Soacha también han estado muy al pendiente, pero claramente quien nos ha colaborado por parte de la institucionalidad ha sido Bogotá, porque por parte del gobierno soachuno aquí lo único que hemos tenido es falacia, sillas vacías, no nos contestan. Cuando se hace un contexto, una referencia respecto al caso, con unos desprestigios totales, no tienen respeto ni por nuestros muertos, ni para nosotras que llevamos a cabo este luto tan feo, ¿no? Y les quería también pues hacer claridad respecto a la estigmatización social, porque claramente esto, a raíz de los comentarios que hace el señor alcalde o el señor concejal Ospina acá en Soacha, pues digamos que siendo las cabezas del gobierno, esto lleva a que nosotros seamos estigmatizados. Y claramente nosotros nos hemos sentido vulnerados por donde andamos. Como lo decía mi compañera, nosotros hemos recibido, ella lo dice, recibido abrazos de las víctimas, de Luz Marina Bernal junto con Mafapo, de Gustavo Trejos, de la gente del Verbenal el 9, de Cristado, de Dual Mateo. Entre las víctimas nos hemos abrazado, pero por la institucionalidad soachuna y de altos mandos, pues sí que menos. Pues bueno, es el testimonio precisamente en carne viva, como se dice, de una mujer que vivió estos momentos terribles. Mire, vemos la cantidad de motos de la policía, la gente en pánico, la gente grabando con sus celulares, mientras unos jóvenes, unos niños se quemaban vivos, ¿no? Y la respuesta del gobierno es guardar silencio. Esto es totalmente inaceptable. Concejal Diego Cancino, digamos que cuál es el paso a seguir. Ya hay unas condenas, ya bueno, pero es que esto es más profundo. Esto no es solamente a los policías que estaban allá de turno en un CAI. Acá debería existir una condena ejemplar a la institucionalidad del Estado, a la policía incluso, porque realmente lo que sucedió acá fue gravísimo. Entonces, digamos que mientras estas situaciones... Sí. Pero yo no sé si estamos cayendo, no sé si me permite, no sé si estamos cayendo así como hablaba Vivian, de esa estigmatización de un lado, no podemos caer en la estigmatización del otro, Daniel, digo yo, no sé.
concejal. Está bien, No, Beto. pero Beto, Ahí quería hay dos hacer, cosas. Diego, solo un segundo, Sí. quería hacer el inciso, se lo quería hacer antes a Beto y tal. Y vamos a ver, creo que no se estigmatiza nada, pero si aquí no hay una sentencia ejemplar, y no solo a esos 3 policías que ejecutan, que son el brazo ejecutor, sino esa jerarquía que hay por encima, ese abuso de poder, se seguirá dando. Y este es un claro ejemplo porque estamos hablando de un caso totalmente repugnante. Hablamos de 8 vidas humanas y tiene que haber una sentencia totalmente ejemplar. No, en eso estamos de acuerdo, que la sentencia tiene que ser, pero no se puede, Antonio, Sí, sí debe haber una sentencia, yo pero entiendo, en los casos particulares. Sí, pero Beto, no, espérese porque es que ahí está la discusión que me parece interesantísima y lo digo con toda tranquilidad. Y en programas como estos y con Beto en especial he sido en ocasiones muy vehemente, pero lo digo en este caso como con toda tranquilidad. Yo entiendo su reflexión, Beto, en el sentido de si usted quiere mejorar una institucionalidad, pues también rescate cosas que pueden ser, digamos, transformables o demás y no estigmatice ni generalice. Esa afirmación en principio es entendible. El problema, Beto, es que cuando uno va a ver, uno sí se encuentra que hay una estructura que es muy difícil de remover, de estar filtrada por muchas ilegalidades, en su estructura, en sus responsabilidades de mando, en sus prácticas, en lo que pasa en Mártires, en lo que pasa en la prostitución de esta ciudad, en lo que pasa con el narcotráfico, en lo que pasa con los celulares, en lo que ha pasado con todas estas torturas y cómo la pandemia, que fue nuestro debate, lo que demostramos, Beto, cómo la pandemia logró hacer emerger esa cantidad de criminalidades o de violencias que hubo alrededor de los CAIs donde hubo la mayor cantidad de masacres, que a su vez coinciden con las estructuras paramilitares más confirmadas por la Defensoría del Pueblo y la Personería. Acá hay una cosa profunda que nosotros tenemos que reflexionar. Pero yo creo que acá hay 2 cosas que habría que hacer, Beto y Daniel y Antonio y el profesor Florido, y que lo hemos discutido con Vivian y Carolina a fondo. Y son 2 cosas. Una, yo creo que la policía de este país y la policía metropolitana de Bogotá nos debe un proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. Yo creo que también deberían involucrarse en esa lista. Porque es que aquí lo grave, Beto, es que la policía, nadie puede cometer homicidios, nadie puede cometer delitos, pero mucho menos la policía porque la responsabilidad es doblemente grave, porque la responsabilidad de ellos es precisamente evitar que eso pase. Y cuando sucede eso, para la democracia es muy grave. Luego, entonces debería haber como un acto de verdad, de justicia, de reparación. Diego, y no. Espérame un segundo, termino. Tenemos dificultad en su audio. ¿Sí? ¿Ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Primero eso, y lo segundo, y termino con esto. Sí, es que teníamos dificultad en su audio. Uribe, ¿ya me escuchan mejor? Sí, yo lo escucho bien. Sí, yo escucho muy bien. Creo que es de Daniel quien el problema del audio. Y entonces, la segunda cosa que queremos, que nos parece muy importante, es afortunadamente Alirio Uribe ya está como apoyando el proceso de litigio jurídico. Eso es muy importante porque Alirio Uribe, pues es del Cajar, sabe de derecho internacional, sabe de derecho internacional de derechos humanos y su único interés, a diferencia de otros abogados que debo decirlo acá, es, digamos, que haya este tipo de judicializaciones o de reconocimiento de estos crímenes, que lo que nosotros estamos pensando es que quizás aquí podemos estar hablando de un crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque no se vuelve prescriptible y porque las responsabilidades de mando de las que ha insistido Antonio, en términos de derecho internacional, se pueden adjudicar de manera mucho más clara. Y eso me parece que es fundamental en este proceso que ya está acompañando, y Vivian y Carolina me corrigen, el proceso judicial también desde instancias internacionales, ya sea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no sé si estén evaluando, porque eso sí ya lo hicimos con Iván Cepeda y Alirio, lo del 7, 8 y 9 de septiembre ante la Corte Penal Internacional. Hacer algo parecido a lo que hicimos con el 7, 8 y 9 de septiembre, que lo llevamos a la Corte Penal, precisamente por la responsabilidad de mando, Antonio. Sí, pero es que nuestra clase Una política, concejal de Cancino, usted mira, sí, hay cosas que no deben hacer, pero por ejemplo, mire, la vicepresidenta de Colombia, por decir algo. La vicepresidenta por ejemplo, lo que usted dice es, usted hablaba de lo que, de lo que no se debe hacer, pero es que nuestra clase política no da el ejemplo. Por ejemplo, no deben de tener nexos con el narcotráfico. Entonces, familiares de la vicepresidenta vinculados
en cosas de narcotráfico. Que las instituciones, etcétera, las instituciones acá son poco serias, es decir, no pasa absolutamente nada y evidentemente si hay unas trabas y si hay unas cosas que nuestra clase política lamentablemente pues no es la mejor y no es la que da el ejemplo de lo que debería ser. Estamos de acuerdo, pero de ahí no se justifica que uno no actúe o que diga que se está estigmatizando, no, sino que la estructura política pero habrá... está entroncada también con eso. Ahora, hay gente que es admirable y estoy de acuerdo. Y lo que uno tiene que encontrar, Beto, que es a lo que creo que tú vas, es sin dejar a un lado el tema de lesa humanidad, sin dejar a un lado las investigaciones. Y todo esto, uno también tiene que ir encontrando esos asomos en la policía. Como el policía que se enfrenta y dice, yo no voy a maltratar la protesta, aunque me echen. ¿Se acuerdan? Ese es el mejor policía, ese debería ser, pero ¿por qué esos no ascienden? Pero ¿por qué esos no ascienden? Antes los sacan. Es que y entonces ese hace eso y el tipo lo sancionaron. Es que es muy fregado. Sí, la mujer trans tuvo que entutelar y demandar para poder seguir siendo policía. Hágame el favor, la directora hoy de Derechos Humanos, ¿no? Pero Vivian o Carolina iban a decir algo, qué pena. Vivian o Carolina, creo que, no sé. Sí, Vivian. yo. Digamos que no podemos caer en este círculo vicioso que es de minimizar las cosas, como lo que hizo el gobierno suachuno en un principio, porque todo lo tuvo oculto aquí, que no se entiende por qué. Y es que es una tragedia. Diego lo ha mencionado como una hoguera humana. Aparte, las torturas, los levantaban a las 3 de la madrugada al dados de agua. Los policías sometieron en acción 15 uniformados para atender una llama totalmente controlable. En la parte judicial, las audiencias, ahorita porque gracias a Dios entró Alirio Uribe, pero de resto solo había una representante de las familias, de resto todo ha sido una burla para nosotros. Yo lo suelo llamar como las audiencias de los uniformados y sus abogados. Entonces digamos que no podemos minimizar el caso porque entonces no estamos haciendo nada. Todo lo que el colectivo Rosa Negra, todas las banderas que el colectivo Rosa Negra se ha puesto las banderas, entonces todo esto se cae, porque es que vuelvo y lo repito, esto es una acción de empatía, porque aquí hemos perdido amigas, vecinas, han roto núcleos familiares. ¿Por qué? Porque nos encargamos de normalizar. Sí, entonces yo creo que no son los términos que se deben colocar para esto. Es una masacre, es una hoguera humana. Yo creo que nosotros las cosas se deben llamar como son y las acciones se deben de visibilizar realmente como fueron. Una omisión donde los uniformados debieron haber atendido y no debieron haber hecho un cordón policial para que las familias que fueron los que realmente ayudaron a los muchachos no lo hicieran, porque estigmatizados hasta por la prensa colombiana, Dios mío, porque nosotros enviamos todos los videos y lo que hace la prensa colombiana es llegar y acomodar los videos antojo, y eso no es así, porque en los videos de que saca la prensa colombiana salen los uniformados como reyes de la tragedia. No, eso es una mentira. Mi hermano murió con un 95% de quemaduras y yo tengo la foto de mi hermano calcinado, Dios mío, Señor. Entonces no debemos caer, discúlpenme, en minimizar todo esto. Sí, no, Vivian, yo creo que no estamos minimizando, sino que lo que tú hablabas también de la estigmatización, no podemos ni estigmatizarlos a ustedes ni estigmatizar al otro lado, digo yo. Aquí vale la pena hacer varios análisis porque de todas maneras finalmente se va a buscar que esto no se vuelva a repetir en Colombia. Sin duda, pues hoy tenemos sobre la mesa a quienes son lo más importante, que son las víctimas. Tenemos nuevamente, esto es una muestra de una crisis que hay de desarticulación de instituciones, una crisis en materia de seguridad y defensa donde no tenemos política de Estado. El Congreso no se ha tomado la responsabilidad de crear política de Estado en Colombia. Y analizando, porque como abogado penalista que soy, pues sí, hay varias teorías.
varias teorías que estamos acá leyendo sobre el caso precisamente, pero sin duda hay una posición de garante del Estado, que es proteger las vidas de las personas, y ya se analizará pues hasta qué punto, porque vale la pena hacer dos aclaraciones y contextualizar. Una que decía Daniel que Camilo Espina, no es Camilo Espina, es Camilo Gómez, el que inclusive fue el que administró el proceso de paz en el Caguán y que ahorita está como jefe jurídico de la representación del Estado en el otro caso. Y Camilo Espina pues fue otro ministro de Defensa, también pésimo ministro de Defensa, que sabemos que cometió también grandes fallas por desconocimiento de la seguridad y la defensa. Es que el Ministerio de Defensa... Ambos tienen en común una cosa, Camilo, y es que no solo se llaman Camilo, sino que los dos son pésimos. Exacto, los dos son pésimos porque desafortunadamente llega a administrar el Ministerio de Defensa personas que no saben de seguridad y defensa. Es el caso, por ejemplo, un ministro que salga con una afirmación de estas tan rápida, tan suelta, sin una investigación precisa, porque aquí nos tenemos que preguntar y es lo que tenemos que fortalecer para el fortalecimiento de la institución en el futuro. Por ejemplo, ¿cuánto se demoró los bomberos en llegar? Eso para mí sería fundamental en esta investigación. ¿Qué tan articulado está la policía con los bomberos en Colombia? Es que eso, en un país del primer mundo, hay tres elementos que funcionan supremamente articulados: la policía, los bomberos y el sector salud. Funcionan como un equipo de trabajo. En Colombia eso no lo vemos en ninguna parte. Y fuera de eso... Pero pues, Camilo, ¿usted no cree que seguir buscando justificar lo injustificable? Bueno, yo respeto las posiciones y de eso se trata, ¿no? Esto es un diálogo de análisis internacional, de contexto, pero lo que acabamos de escuchar de Carolina, de Vivian, es estremecedor. O sea, y claramente usted vio tiene la foto de su hermano calcinado en un 90%. Sí, concejal. No solo una pequeña moción de censura. Una moción ¿De censura? Déjate la moción. Sí, moción de orden, una moción periódico de orden censura. Que va a ser muy fuerte, una moción de orden que va a ser muy fuerte, qué vergüenza. Y es lo siguiente, mientras escuchaba a Beto y a Camilo pensaba, digamos, creo que es Butler, quien habla del valor supremo en términos morales del testimonio. Y yo creo que acá ha pasado una cosa que es muy importante y que nosotros tenemos que reconocer. Lo que dice Butler es un testimonio, hay que comprenderlo, reconocerlo y, digamos, valorarlo supremamente. Porque, digamos, claramente, humanamente, el testimonio de una víctima está en otro nivel. Es la discusión entre Iván Cepeda y Iván Orozco, precisamente. Lo que dice Iván Cepeda es el valor de la víctima claramente ha tenido una serie de experiencias que no tiene el común denominador, que yo no he tenido, con todos mis privilegios, ¿sí? Entonces yo creo que en nuestra discusión en este momento, qué pena que haga esta moción de orden, que puede interpretarse como pero me parece que es muy importante, es lo que nos ha dicho Vivian y lo que nos ha dicho Carolina, pero digamos, la descripción y la fuerza vital, no solo argumentativa, la fuerza vital que ha puesto acá Vivian y a Carolina es impresionante. O sea, yo he escuchado a Carolina y a Vivian en muchas ocasiones desde hace, 7 meses, pero hoy en particular lo que yo he visto es una fuerza vital de agencia de dignidad producida desde el dolor. Y ese valor del testimonio yo creo que nosotros tenemos que reconocerlo profundamente, sin tratar de contraargumentar, porque es que muchas veces las palabras lo que pueden hacer es intensificar el dolor o revictimizar. Concejal, nosotros, es decir, todo el apoyo para Carolina y Vivian, y lo que nosotros estamos, o lo que mi planteamiento es, si hay algo ahí en ese hecho particular, tiene que ser juzgado y que paguen los que tienen que pagar. ¿Sí me entienden? Pero no podemos pasar a la estigmatización de los otros dos. Es decir, ni se puede estigmatizar a los jóvenes de Soacha, ni podemos estigmatizar las instituciones. Yo creo que ese es el planteamiento. Y más bien lo que sí, permítame, Daniel, ya cierro mi idea, y es, tenemos que tratar es de poner en esas instituciones a los mejores, a las personas mejores capacitadas. Lo decía usted, que el policía que ayuda a la ciudadanía, pues ese es el que tiene que ascender, ese es el que debe ser general,
no como estamos hablando y como lo plantea Camilo, que pongan a un señor ministro de Defensa que ha dicho cosas de titulares, máquinas de guerra, ahora que los falsos positivos nunca existieron. Oiga, eso es estar fuera de la realidad. Pero Beto, permítame, y muy válida su postura, digamos, igual que la de Camilo. Sin embargo, yo pienso que este no es un debate ideológico y que este no es un hecho aislado. Digamos que sí llama la atención que Colombia está está llena de hechos aislados, pero todos terminan siendo lo mismo y coinciden en algo: violación a los derechos humanos con complicidad de la fuerza pública. Y ese es un tema muy delicado y no es estigmatizar. Pero Beto o Camilo, denme ustedes la cifra. ¿De cuántos falsos positivos está hablando ahorita la JEP? Le agradecería. 6.000 algo, ¿no? 6.000 algo, no recuerdo el... 6.200, pero es que bueno, aquí hay un tema Sí. muy álgido y delicado que está 6.200 falsos positivos del Estado. Volvamos a otro. Pero aquí sí vale la pena aclarar. Mire, la JEP nos violación a mujeres indígenas terrible. y violación a niñas en cautiverio. El caso ahora de la niña violada por 7 militares, que no es menos doloroso, una niña indígena, no es menos doloroso que el de Ginette Bedoya, así este caso no esté ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Camilo, Beto, Antonio. Pero es que aquí no estamos negando, Daniel, es que acá no estamos negando todos esos errores que hay en las fuerzas militares y en la policía, evidentemente lo hay. Lo que no estamos reclamando es que estén los mejores, así como pedimos políticos buenos, como el concejal Cancino, que hace una excelente labor, pues estamos pidiendo en esas instituciones generales buenos. ¿Sí me entienden? Es decir, generales que respeten los derechos humanos, Daniel. Que si en un Carolina está en sala. Carolina, ¿por qué no nos narra el minuto a minuto de lo que usted vivió ese día, en el cual pues lamentablemente perdió a su familiar en ese CAI? Cuando la llamaron, ¿cómo fue todo ese momento? ¿Nos puede recordar ese momento que usted vivió, por favor? Gracias. Claro que sí. Hace rato quería contar, Caro, lo que quieras contar. Válgame la redundancia. Claro que sí. Quería básicamente hablar esto porque evidentemente no han escuchado en sí qué fue lo que pasó ese día. Ese día yo llegué a visitar a mi hijo, a mí nadie me llamó. Yo llegué allí a la 1 de la tarde y alcancé a hablar con él. Sí, los chicos estaban allí alborotados porque no les permitían sus visitas. Días anteriores habían sido amenazados, los sacaban desnudos a correr a la madrugada, los mojaban, los torturaban, les quitaban sus cosas de artículos personales. Inclusive hace poco nos enteramos de tanto hablar ya con las familias, resulta que la noche anterior al sargento que estaba ese día de turno le pareció muy cómico ponerlos en una batalla campal, a pelear unos contra otros. Al que más botara sangre era el que ganaba y podía tener sus artículos personales. Entonces aquí se evidencia de que hay una tortura, de que hay el que más postura tenga, que tenga más alto rango, es el que más acoge para comenzar una masacre aquí. El día del incendio estábamos hablando y los chicos trataban de hablar, que los escucharan, que los dejaran entrar. Entre comillas decimos visita, cuando son 10 minutos que mientras duraba la requisa era lo que podíamos hablar con ellos. Pero para la policía fue más fácil hacer el cordón entre ellos mismos de más de 10 policías dentro del otro salón mientras ellos estaban prendiendo. Era algo muy, muy leve, porque yo que estuve ahí frente viendo, era un incendio muy leve que les costaba apagarlo. Coger un extintor, apagar, y ellos volvían y prendían. Si estaban detrás de unos barrotes, ¿por qué no iban y apagaban? Antes les pareció muy cómico irles y mostrarles las llaves a los muchachos porque son los testimonios de los chicos vivos.
ir y mostrarles las llaves y decirles quémese, hijo de no sé cuántas, quémese. Y en los videos, en uno de los últimos videos que con Diego se sacó al aire, se notaba cómo la policía, con palabras oesas de desprestigio para los muchachos, así ellos estuvieran pagando un error, no merecían de que les trataran de esa manera, personas de que no se podían parar, porque sus pies estaban totalmente quemados y los trataban de una manera que no era. ¿Cómo se les ocurre cuando los chicos salen de allí quemados de esta manera que se encontraban? A ellos les pareció bien darles una gaseosa colombiana cuando salían totalmente ahogados. Yo que veía todo ese humo, yo misma que rompía los vidrios con los otros familiares, veíamos la cantidad de humo que había allí. Entonces no es como dicen de que los policías ayudaron. Cuando nosotros tratamos ya de apagar, había familiares que entraron con los extintores a apagar, y la policía ya después de esto pues, comenzó a actuar. Pero hay algo que yo quiero leerles, que nosotros pensamos, y la realidad de la violencia policial está en el actuar del contexto nacional. Es alarmante, es un problema estructural. En solo 3 años, en solo los 3 primeros años de la implantación del código, se han cobrado más de 289 vidas humanas. ¿Y qué nos espera de aquí para allá? ¿Qué les esperan a nuestros nietos? ¿Qué les espera a los otros chicos que vienen en el futuro? Cuando evidencialmente acá la falta de oportunidades en el país son muy críticas para que los chicos salgan adelante. Hay algo también que tenemos que pensar, y acá se debe construir un código de policía humana, una policía democrática. Hay una estrofa en el himno de la policía que dice, y es la tercera, dice: del hogar los derechos sagrados, como padres debéis custodiar, y que Dios y la patria os los premie defensores del orden social. Yo como mamá, ¿qué hacía? Custodiar a mi hijo, y estuve hasta el último instante luchando por tenerlo a él con vida, y porque ellos estaban a través de la policía como galantes, ¿por qué no lo hicieron? Entonces esta estrofa es una redundancia para ellos, es una redundancia, porque ellos omisionaron el haber apagado un incendio tan mínimo como esta. Gracias. Yo estoy de acuerdo, no sé si me permite, gracias, Caro. Gracias, Carolina. No, muy profundo, muy profundo. Yo estoy de acuerdo con Caro. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carolina, en el sentido de que si ese sargento hizo todo eso que ella plantea, pues ese sargento tiene que pagarle todo el peso de la ley, Daniel. Ese sargento condenó a pena de muerte y a la hoguera a esos jóvenes de la manera, como un psicópata. No tiene nada, es un terrorista. Un delincuente es el que roba, el que le quita a Beto a usted el celular en la calle. Eso es un delincuente. Este tipo es un terrorista, un enfermo mental. Bueno, hay que darle los nombres apropiados a los temas, porque realmente hasta el terrorismo no podemos hablar de nuestros policías de esa manera, pero sí, obviamente escuchando a las víctimas, yo creo que es muy importante que este caso no podemos hablar para fortalecer los protocolos de nuestra policía, para forjar un ejemplo para que este tipo de cosas no se repitan, porque aquí estamos escuchando que hay fallas en absolutamente todo. ¿Cómo es posible que una persona que está presa pueda prender fuego al interior? ¿Qué tipo de elementos tiene allí para poder prender fuego dentro de, ya sea una estación, dentro de una cárcel? Que eso lo vemos a diario en Colombia. Vemos que cuando hay hacinamiento, ¿qué está pasando al interior? Nos preguntamos. O sea, este caso nos tiene que servir para fortalecer nuestras instituciones. Aquí Carolina también lo decía. Bueno, mire todas las palabras tan importantes que hay inclusive dentro del himno de nuestra policía. Y en Colombia, vuelvo y reitero, no tenemos ni ley de seguridad y defensa, no tenemos ni articulación de policía. Desafortunadamente, muchos de nuestros funcionarios públicos pierden
su conocimiento a veces en estas circunstancias de que tienen una posición de garantes por el solo hecho de portar su uniforme, pero sobre todo recordemos algo, porque es que esto lo escucho ya en todos los escenarios académicos, y es que ahora nos la pasamos hablando de la ley internacional y la ley internacional y los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. No, tenemos que empezar a darle mucho más contundencia y fuerza a lo que son nuestras leyes en Colombia, porque de lo contrario, los colombianos somos los que tenemos los problemas y somos los que estamos llamados a solucionar nuestros problemas. Sí, desafortunadamente... Camilo, es que hay un problema. Hago un paréntesis. Yo sé que cuando la ley interna no funciona, pues hay que acudir a otras instancias. Sí. Pero es que ahora todo se nos... No solo eso, profesor Camilo, no solo eso, es que hay que acudir a la... Escuchemos al... No, pero no solo por eso, no solo por eso, sino que sí. Acá hay tres cosas. Una, es que aunque digan, se nos volvió costumbre hablar de derechos humanos y derecho internacional. Pero es que se nos volvió de una manera errada. Errada. Y lo digo porque usted nombró a porque usted nombró a Iván Cepeda y los veo a ellos perdidos en el mundo internacional en el que yo litigo acá con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con las Naciones Unidas. Pero puedo hablar. Correcto. Es que aquí el tema no es solo acudir a instancias internacionales. Aquí el tema es asumir que el respeto de derechos humanos es un asunto universal de la humanidad. Y por eso se apela también a eso. Porque el Pacto de Naciones Unidas lo que declara que ese es el gran giro del mundo. Es que asume que la vida y los derechos humanos son un asunto que atraviesa la naturaleza humana. Y nosotros no lo hemos interiorizado. Y entonces ustedes lo que hacen es amilanarlo. No, señores, es que no solo es de una ley, es un asunto que nosotros tenemos que reconocer que el respeto a los derechos humanos y el respeto a la vida nos atraviesa, que hay unos pactos, unos bloques de constitucionalidad que nosotros tenemos que aferrarnos a ellos de manera sagrada, y eso sí es absoluto y completamente irrefutable. Y otro ejemplo, qué pena que lo diga, y Beto acá me puede decir que puedo estar estigmatizando, pero es que hay cosas que yo no entiendo, y la vara sí tiene que ser al mismo tiempo. Imagínense que el ELN o las FARC hubieran hecho eso con una serie de muchachos. Imagínense que hubieran hecho eso. ¿Qué les habrían dicho? ¡Huepucha, terrorista! Pero nada, y hay un asunto mucho más grave, perdóneme, profesor Florido, no he terminado, qué pena con usted. Aquí hay un asunto mucho más grave. Y es que no solo son los ciudadanos que deben cuidar, es que es doblemente responsable esa práctica criminal, porque ellos lo que tienen que hacer es cuidar la democracia, cuidar la vida y cuidar la paz. Y lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, y termino con esto, de manera contundente además lo dijo. No lo dijo ni su amigo Iván Cepeda ni Diego Cancino, no, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de este país. Lo dijo claramente, que las prácticas de la policía eran unas prácticas delictivas de manera sistemática. Es decir, que hay una responsabilidad de mando, es decir, que hay una estructura, es decir, que hay una intencionalidad. Y apelar a eso, aunque a usted le duela, es apelar a un análisis de contexto, donde el contexto tiene que tener en cuenta las variables humanas que trascienden la nacionalidad. Y lo que dice es, esa práctica es sistemática. Es que esa sentencia de la Corte, donde le dice al exministro de Defensa, que en paz descanse, que pida perdón por todas esas prácticas que está colitando, y el tipo no lo hace. Entonces, perdonen, es que acá hay un asunto muy grave. Nosotros desde las esferas más altas de este país le estamos haciendo una patente de corso para que la policía, desde sus bases, desde el presidente para abajo, porque es que acá hay una masacre, aquí hubo una masacre el 7 de septiembre. Pero ¿por qué vemos, concejal Cancino? ¿Por qué vemos? Bueno, señores, ya nos acercamos al cierre. Nos acercamos. Quisiera preguntarle al concejal Cancino. Nos acercamos al cierre. Sí, quisiera preguntarle por qué se ve tan solo usted en esta lucha, concejal. ¿Por qué no vemos otras personas políticas que estén porque evidentemente acá este programa muestra una realidad y pone de relieve algo, y es que se necesitan instituciones más fuertes en el sentido de humanitarias. Y políticos más valientes, creo yo, ¿no? Pero ¿por qué lo veo solo en esta lucha? Porque su Partido Verde lo veo solo dando una pelea y no gente influyente. ¿Por qué no está Sergio Fajardo, por ejemplo? ¿Por qué no está...? No, pues a Sergio Fajardo sí hay que preguntarle a él, pero no a mí.
Bueno, Sí, que pero muy el verde. Partido Verde lo veo muy Eh, cercano. ¿Por qué no vemos a Camilo Romero? ¿Por qué no vemos a los candidatos Oiga, venga, Beto, presidenciales yo creo que está muy apoyándolo, que en bien, una cosa pero que de verdad es de yo creo fondo? yo creo que hay una cosa, Beto, y es, hay organizaciones muy valientes. Lo que está haciendo Rosa Negra en serio es muy, muy importante. Está tejiendo entre víctimas, entre organizaciones. Esa apuesta es absolutamente admirable de manera autónoma y están agenciando dignidad. Hay políticas y políticas que lo han hecho. Ángela María lo ha hecho, Iván lo ha hecho, Inti Asprilla lo ha hecho. Hay que reconocer que Inti Asprilla se ha dado esta pela. Camilo Romero, cuando fue senador, también se dio esta pela. Pero digamos, ¿por Bueno, qué ¿y no se por han qué montado los un políticos de anuncio de derecha solidaridad? no pueden también tocar este tema? O sea, ¿por qué no hay Pero líderes yo creo del Centro también, Democrático, del Partido Conservador, que llamen al orden también a las autoridades? Porque es que allá se está estigmatizando el tema que únicamente los líderes de izquierda o de centro izquierda sí, son los que hacen estas denuncias de la fuerza pública y que todo lo que haga la fuerza pública es amparado por el Centro Democrático y es amparado por el Partido que Conservador eso tendría y por mucha cambio fuerza, radical. Daniel y No, Beto. O no sea, si nosotros debería. logramos tejer, sí, Antonio. Sí, Sí, deberíamos haber un tejido para si lo me que está dejáis, pasando. hoy he hablado poco y Sí, por favor, Antonio. sí quería hacer un análisis desde la perspectiva del otro lado del charco, desde la perspectiva del otro continente, desde la perspectiva desde Europa, ¿no? Y tú coges y lees datos de Colombia y ves que la impunidad de homicidios de homicidios contra defensores de los derechos humanos se sitúa en un 95%, esa impunidad. Ves datos sobre 2020, ¿eh? Y han habido 60 masacres que han costado 255 vidas, 120 de ellas defensores de los derechos humanos. ¿Qué pasa en Colombia? Diego hacía antes referencia, apelaba a nuestro proceso de la transición española, que nos hizo pasar de una dictadura a la plena democracia que hoy disfrutamos, gracias a Dios. Ese proceso se lo debemos a una persona, se lo debemos al rey emérito, don Juan Carlos I. ¿Dónde está esa persona en Colombia? ¿Dónde están esas personas? ¿Falla la forma de Estado en Colombia? ¿Dónde está la independencia de los poderes judiciales, de los poderes legislativos en Colombia? Son preguntas que envío a la reflexión, que quiero bueno, se debe de poner en relieve, porque aquí estamos apelando en todo momento, tanto Vivian, Carolina, luchando por ello. Diego ha hecho varias veces referencia a ello, y es a un proceso limpio. No puede quedar impune un asesinato de 8 personas, de 8 jóvenes. No puede quedar impune. Y tiene que haber una sentencia justa y donde sea ejemplar, no solo a 3 policías, sino a la jerarquía que hay por encima y que deja que se vulneren de esa manera tan flagrante los derechos humanos de los que debemos disfrutar todo ser humano. Pero mira que ahí queda por lo menos, Antonio, lo que decía el concejal Cancino, y dice, pida perdón, ministro, y no lo hace. Beto, Entonces, eso no va a quedan esas pasar, Beto. cosas. Eso no va a pasar. Bueno, hemos llegado al cierre de Semanario Internacional, pero antes de cerrar esta emisión, es muy importante escuchar a Vivian y escuchar a Carolina. ¿Cuál sería su mensaje a la comunidad internacional, a las autoridades, al gobierno? Ellas están rasguñando las piedras, estas lideresas sociales, en un país donde no hay equidad de género y donde la ley de paridad está muy lejos, donde las injusticias abundan. Y hemos tenido distintas posturas, todas muy respetables, con una visión diferente, pero antes que nada, yo pienso que sí coincidimos en algo, y es que la vida es sagrada, el respeto a la vida es sagrado y que la institucionalidad en Colombia está viviendo una crisis sin precedentes que se hace evidente cuando vemos situaciones como estas. Vivian, ¿cuál sería su llamado al gobierno nacional y pues a la comunidad internacional que la ve también? Hola, hola. Pues mi llamado es
a hacer una voz de emergencia, de verdad, porque es que lo necesitamos. Digamos que escuchándolo a ustedes llegaba a muchas conclusiones y algunos de ustedes preguntaban por qué la otra gente no está, y es que están amilanadas. Lo que pasa con las mismas familias. Hemos sido dos mujeres empoderadas que hemos querido sacar la noticia pública, pero las otras familias no quieren venir a decir, a estar en los espacios de memoria porque están amilanadas por la misma policía. Es triste, aquí les tengo la cifra exacta de las ejecuciones extrajudiciales hasta el momento y es de 6.402. Y es triste porque escucharlos a ustedes, como me lo decía una persona hace como 15 días, es que aquí en Colombia nos obligan a tener la defensa de los derechos humanos. O sea, nos obligan a tener esa carrera empírica de la defensa de los derechos humanos. Entonces, digamos que esto realmente me entristece y me entristece más entender, esto no es porque me lo hayan dicho, sino es una postura personal de la doctrina policial, porque realmente esto se debe haber llamado desde un principio doctrina policial, porque nunca se me olvida la vez que uno de los sobrevivientes lo trasladaron irregularmente a las 3 de la madrugada. Me tocó ir a mí a hacer acompañamiento como colectivo Rosa Negra y los policías bajaban a los muchachos y les pegaban con el bolillo y con unas palabras o esas. Entonces digamos que esto realmente me entristece haber perdido a mi hermano de esta manera tan terrible y me entristece en el alma el contexto nacional. Gracias. 6.400 personas asesinadas por militares de la fuerza pública, falsos positivos. Bueno, aquí quiero hacer también para concluir algo importante y una recomendación a nueva. Camilo, perdón, pero es que si me permite terminar la idea, es muy doloroso, 6.400 personas asesinadas, pero además de esto es más doloroso el silencio de la institucionalidad. Y digamos, no sabe uno si es arrogancia o si es silencio. Mire, hay una si es complicidad. Porque acá había otro invitado, Camilo, acá había otro invitado del Ministerio de Defensa. Y la respuesta es, vio las víctimas, vio al concejal Cancino y se fue. Y él sabía que iba a estar el concejal Cancino y él sabía que iban a estar las víctimas. Lo escucho, Camilo. Bueno, eso es muy lamentable, por supuesto, no haber tenido a un representante hoy que esté en actividad, digamos, en su ejercicio dentro del Ministerio de Defensa, claramente. Es una lástima no haberlo tenido el día de hoy. Pero hay algo importante que yo sí quiero generar una reflexión para el futuro de nuestro país. Hoy tenemos unas víctimas y ojalá esta nueva organización que surge, que es Rosa Negra, que la acabamos de conocer en mi caso, pues tenga unos elementos muy propositivos, precisamente porque acabar la policía, eso no va a pasar. No podemos seguir con el discurso de fracturar las instituciones de Colombia. Tenemos es que mejorarlas. Tenemos es que, mire, cualquiera de nosotros, que el día de mañana que cualquiera de nosotros, si tenemos un hijo, se sienta orgulloso, que nos sintamos orgullosos, que haga parte de nuestra Policía Nacional, que haga parte de nuestras fuerzas militares. Eso es un honor en nuestro país. Y tenemos que seguir forjando hombres de honor. Y por esa razón, estos espacios son supremamente importantes porque sé que lo van a ver muchos policías y muchos militares a los cuales les vamos a compartir esta información. Pero sí no podemos seguir destruyendo las instituciones que vemos a diario, a muchos políticos, y qué tristeza, sí, hoy no tenemos en el liderazgo máximo de estas instituciones, y empezando por el Ejecutivo, pues no, porque no conocen y porque no entienden lo que pasa desde un CAI, pues mucho menos van a entender lo que pasa en una cárcel y mucho menos van a entender y solucionar la problemática de criminalidad del país. Pero sí, ojalá que de aquí forjemos, por supuesto, la protección a la vida, que es lo más importante que hemos hablado el día de hoy, y no creemos ese sancocho, porque es que una cosa es hablar, por ejemplo, de los homicidios en persona protegida, que la Justicia Especial para la Paz dicen que son más de 6.000, que la Fiscalía dice que son 2.000, pues si haya sido un solo caso que se haya presentado al interior de la fuerza pública, eso habla muy mal, no tanto de la fuerza pública, habla muy mal de nosotros como sociedad.
porque es que eso es lo que a veces no entendemos a nivel internacional. Hoy Colombia es un país ridículo, es un país que lo ven como el niño inmaduro a nivel internacional. ¿Por qué? Porque pero tenemos eso somos. Sí, porque tenemos dos justicias y ninguna justicia funciona. Ni la JEP no es un buen ejemplo para Colombia, hablándolo desde los términos grandes internacionales. Tarde o temprano, la JEP tiene que tener una fecha de caducidad, por supuesto, que solucione para lo que fue creada, pero lo que tenemos que fortalecer es la institucionalidad jurídica de Colombia, porque de lo contrario no va a haber ni paz, no va a haber ni orden social y seguramente, ojalá no se vuelva a repetir un caso como el que hemos estudiado el día de hoy. Y un paso importante para esto, Camilo, es escuchar a las víctimas, ¿no? Aprendamos a escuchar a las víctimas. Yo creo que no, eso es lo que hay que escuchar. Dani, que yo sí quiero hacer y que no puedo. Carolina, qué pena. ¿cuál sería? Para que no se vuelva a repetir un hecho de esta naturaleza. Pero bueno, sí, pero antes de que concejal Cancino, y vamos a escuchar su reflexión, pero démosle la prioridad a Carolina. Primero, claro que sí. Carolina, ¿cuál es su mensaje para la policía como institución? Ya que Camilo Florido nos dice que nos van a ver bastantes miembros de la fuerza pública, que ojalá así sea. ¿Cuál sería su mensaje para la fuerza pública, para la policía? Quiero dejar algo muy claro, tanto para las personas que nos escuchan y nos están viendo, y también para Camilo, con todo respeto. Nosotros como colectivo Rosa Negra y como familias víctimas de todo este fatídico hecho del 4 de septiembre, por omisión de la policía, nunca hemos desprestigiado a la policía, que quede claro esto. Nunca hemos desprestigiado a la policía. No queremos acabar tampoco con ella. Lo que queremos es una reforma policial donde se hagan ver los derechos humanos. No se trata de combatir violencia con más violencia, porque yo creo que el país está cansado de tanta violencia, de tanta masacre. Es horrible uno tener un hijo y verlo que morir como murió el mío. Y Dios quiera que este mismo hecho no se vuelva a presentar, porque hoy nos tocó a nosotros, 11 familias, 8 que murieron, 3 que quedaron totalmente mal en estado de salud. Dios quiera que la gente que nos ha estigmatizado tenga empatía, que piense un poquitico en todo lo que se viene en este arduo proceso, porque nos ha tocado difícil convivir, difícil, porque muchas puertas se cierran, hay otras que se han abierto, pero simplemente vamos de la mano de Dios a seguir sacando una justicia valedera por todo esto. Gracias. Concejal Diego Cancino, lo escuchamos. Daniel, mil gracias. Pues yo creo que, digamos, lo primero que tengo que decir es que faltaba más que nosotros le diéramos cátedra y le pusiéramos agenda a las víctimas. Hágame el favor. Entonces ahora nosotros le vamos a decir a las víctimas qué tienen que hacer. Cuando las víctimas son de las cuales nosotros tenemos que aprender, tenemos que reconocer, y son las que tienen muy clara la ruta. Yo no soy capaz de decirle a Carolina y Vivian, después de todo lo que han vivido, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Lo que hay que hacer es acompañar, reconocer, escuchar. Eso es lo que le hace falta a este país. Que nosotros creemos que desde un púlpito vamos a decir qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Hágame el favor. Hágame el favor. Es que la reflexión que yo hacía antes no era de poca monta. La supremacía moral de las víctimas no es de cualquier monta por las experiencias. Y entonces nosotros vamos a milanar, a minorizar y decir, ven, tú haces esto, dices esto y no dices esto. No, no. Uno reconoce, escucha y teje. Y así es como se ha construido y reconstruido y retejido la Colombia profunda de este país, que durante siglos, no solo este gobierno, ha invisibilizado, ha torturado y ha masacrado. Y de allá de esas trincheras creativas, de esas trincheras de no violencia, han retejido dignidad, como lo están haciendo de manera admirable Carolina y Vivian. Entonces lo único que puede hacer uno, y nada más, es escuchar, reconocer y tejer. Faltaba más que le pusiéramos agenda. Mil gracias por esta invitación, Daniel, a Beto, a Antonio, a Camilo, y juepucha, a Carolina y Vivian. Cada día se ganan más mis respetos y mi admiración. Mil gracias.
Me permite a mí una reflexión pequeña, Daniel, y es darle el reconocimiento a Carolina y a Vivian porque están peleando contra un Estado con todas las instituciones y todo lo que ellas llevan, es decir, todo lo que eso conlleva, y es darse la pelea con unas instituciones muy fuertes, es decir, si no lo escuchan a uno en una EPS, en un ciudadano, no me imagino ellas con este tema, pues que todas las trabas que van a tener. Entonces yo sí creo que hay que hacer un reconocimiento por ese esfuerzo que ellas hacen para que puedan ser escuchadas y todo mi reconocimiento y mi respeto para ellas. Y también yo creo que hay que llamar a la reflexión es a quienes les estamos empoderando. Porque mire, el alcalde de Soacha fue elegido por parte, o su aval se lo dio el Centro Democrático y el partido de la U, Daniel. ¿Y por qué los habitantes de Soacha que han sido tan golpeados con falsos positivos, ahora con este tema de los CAIs, terminan eligiendo personajes que vienen de este tipo de partidos que tienen una política evidentemente pues, que la conocemos y es mano Sí, dura y este tema. Entonces no entiendo también por qué en Soacha eligen personajes que van en una política en contra, es decir, Soacha está sufriendo lo de los falsos positivos y esta realidad de los CAIs, Daniel. ¿Por qué siguen eligiendo ese tipo de personajes? Beto, ¿Por qué empoderan ese tipo de personajes? Es como la ese, reflexión que ese es yo un, hago. ese es un tema, Beto, de otro resorte. Y lo que usted ha dicho es muy valioso y muy importante. Todo el reconocimiento a esas dos mujeres lideresas que representan hoy una rosa negra, como muchas rosas negras que hay en el país, cuando este es un país de una biodiversidad maravillosa, pero todo por esa violencia que es un cáncer que ha hecho metástasis en Colombia. El reconocimiento profundo a Carolina, a Vivian, gracias también al concejal Diego Cancino. Hoy, lo que pasó hoy en este programa es lo que pasa en Colombia, es esa radiografía, es ese reconocernos como un país en conflicto donde hay total ausencia de Estado, aún frente a la comunidad internacional. Y por eso ya al cierre vamos a escuchar a Antonio y por supuesto a Camilo Florido en el cierre de Semanario Internacional. Antonio, ¿cuál sería y con qué nos quedamos? ¿Cuál sería su análisis frente a esta terrible situación que hemos expuesto hoy en Semanario? No me quiero reiterar en lo antes dicho. Creo que hemos tenido un gran programa hoy, muy serio, un programa muy serio. Punto negro del programa, la ausencia de Guillermo Sánchez. Creo que ha perdido una oportunidad única aquí en Semanario Internacional de dirigirse a las víctimas directamente y poner de relieve desde aquí la postura del gobierno. Como decimos, el que calla otorga. Algo deberán de esconder, digo yo, no lo sé, es la sensación que hoy queda, ¿no? Por otro lado, pues reivindicar de manera rotunda ese proceso limpio donde surja una sentencia totalmente ejemplar, y donde paguen los que tengan que pagar y para que esto no se vuelva a repetir. Y sobre todo mi vuelta a reconocer ese gran trabajo que hace Vivian y Carolina, que es totalmente pues, de reconocimiento rotundo, y porque lo hacen una madre, ¿no? Y una hermana que han perdido unos seres tan queridos como es un hijo y un hermano. Gracias, Antonio. Camilo Florido, en la costa este, Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Lo escuchamos. Bueno, no, pues la verdad que muy importante este programa en esta mañana para poder que ojalá este trabajo, escuchar obviamente el reconocimiento de las víctimas, que sirve como memoria histórica para la evolución, para construir mejores instituciones, para fortalecer a nuestro país y para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. En la memoria ya quedarán pues estas víctimas. Nadie nos las va a devolver, pero sí podemos forjar un proceso mucho más
objetivo que ojalá influya pues en la formación de nuestros policías, de nuestras instituciones, para que se preste un mejor servicio. Y como vuelvo y lo reitero, en Colombia no tenemos política de seguridad y defensa, y esa es una crisis total de todo el Estado, que falla en la articulación general. No, por eso, sí, desafortunadamente, por eso todos queremos saltar a las instituciones internacionales, porque lo que tenemos en Colombia no funciona. Entonces tenemos que dedicarle mucho tiempo a que el Código Penal vuelva a tomar vida, porque lo terminamos allá archivando y hoy no sirve para nada. Y desafortunadamente nuestro sistema judicial pues tampoco está funcionando, y ojalá pues esto no quede en la impunidad, pero que sí nos sirva para fortalecer las instituciones. Y ya por último, pues que siempre tenemos que ser muy objetivos, porque aquí hoy hicimos un sancocho donde terminamos metiendo inclusive a la JEP y todo en un caso que pudo haber sido resuelto netamente por la justicia colombiana, pero tenemos que analizar cada cosa en su momento y de manera completamente separada. Sí, es una realidad, desafortunadamente. Lo que hoy vivimos en el país es una crisis. Si vemos el sector de la seguridad, está en crisis. Si vemos el sector de la salud, está en crisis. Hoy en Colombia hasta la gente tiene miedo de pensionarse. Entonces, estamos graves y solamente los colombianos podemos resolver nuestros problemas. Esa es mi conclusión. Gracias, Camilo. Gracias a usted por acompañarnos en este espacio de periodismo independiente, de periodismo internacional. Hay que despertar conciencia. Hoy el testimonio que nos ha dado Carolina, que nos ha dado Vivian, nos deja una profunda reflexión, además del llamado que hace el concejal Diego Cancino a la institucionalidad para que no exista impunidad y para que exista una reestructuración profunda en la policía de Colombia. Muchas gracias a todos los televidentes que nos han sintonizado a través del Latinísimo TV, invitándoles a leer, por supuesto, el periódico Censura, www.periodicocensura.com. También en medios internacionales estamos muy activos, los medios aliados, el Madrid Code de España, el Málaga Reporter de España y Mex Comunica en México. Todos medios independientes, conectados en una sola narrativa, con periodismo investigativo, con el valor de la verdad. Mi nombre es Daniel Mejía Lozano. Para mí es muy grato estar con ustedes conectados a través de Latinísimo TV Colombia y decirles que esta temporada de Semanario Internacional ha sido una temporada profunda de análisis, pero algo muy importante, hacer el llamado al Estado colombiano para que no guarde más silencio, para que deje de lado esa estrategia, para que escuche a las víctimas, para que nos reconozca como colombianos, a quienes no pensamos igual, a quienes no están en esa línea de gobierno. Digamos que nos incluimos ahí porque no somos un medio oficial, no somos un medio que viva de la pauta oficial, somos un medio independiente y la libertad de prensa también en Colombia lamentablemente se ha visto vulnerada. Pues muchísimas gracias a todos los televidentes que han estado en sintonía y los esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana con una emisión más de Semanario Internacional. Hasta entonces. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Buena tarde. Adiós. Gracias, Dieguito. I am frightened now. I wanna take them out. I look for you, but you're not there. I can feel the secret stalking me within the night. The shadows flee and the shadows fade. My wanting heart yearning for the other side. Breathe the clear. It doesn't share. I cannot feel.
see.